En este diálogo trataremos de analizar 4 áreas claves de esta reforma. Comenzaremos por las instituciones públicas, seguiremos por la estructura administrativa, entraremos posteriormente en el liderazgo público y finalmente concluiremos con el análisis de la cultura administrativa. Sin más dilación, porque lo que queremos es escuchar a nuestros invitados, comencemos por la reforma de las instituciones, ¿no? Los ciudadanos deseamos instituciones públicas, independientes, eficaces y transparentes. ¿Cómo lograr que las instituciones y procedimientos públicos sean los más eficientes y mejorar la calidad de la intervención y el gasto público en España? ¿Cómo profesionalizar e independizar allá donde sea necesario la administración pública y evitar la injerencia política que caracteriza a nuestro sistema público administrativo? Quizás si quieres comentar, Víctor, profesor Lapuente. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias por invitarme a participar. Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino y muchas gracias a los demás participantes. Es un honor poder compartir con ellos esta sesión. Yo creo que existen 2 obstáculos fundamentales para la eficiencia de las administraciones públicas en España: la politización y la burocratización, que normalmente se suelen ver como cosas opuestas, ¿no? O burocratizas la administración y aseguras los procedimientos y reduces la discreción, pero también la politización, o bien politizas la administración con tus amigos y tienes un mayor nivel de discreción, pero también menor burocratización. Pero no, son 2 fenómenos diferentes y de hecho dos patologías que se complementan la una a la otra de manera perversa. En primer lugar, la politización es seguramente lo más importante, nuestro principal problema. Es una cosa que he analizado bastante, que hemos analizado mucho en el Instituto de Calidad de Gobierno en Gotemburgo. Es la base del libro Organizando Leviatán, publicado en Deusto, que he escrito con mi colega Carl Dahlström. Y lo que hemos encontrado es que la variable institucional del aparato del Estado más correlacionada con la eficacia, la eficiencia en los outputs, incluso en los outcomes también, los resultados del sector público, es el nivel de politización. El nivel en el cual las conexiones políticas importan para hacer carrera administrativa. No quiere decir necesariamente que haya más o menos cargos políticos o de libre designación formalmente. No es tanto la politización de jure, sino es la politización de facto, la politización real. Eso, medido por como se pueda medir, porque es difícil medirlo, pero en los indicadores comparativos estamos pues a la cabeza de las economías emergentes y a la cola de las economías con las que deberíamos compararnos, de la OCDE, del entorno OCDE. Tenemos una administración, pues obviamente, mucho más despolitizada que Nicaragua o Venezuela, que son los 2 países del mundo, menos en la base de datos que tenemos, que tienen las administraciones más politizadas, pero obviamente también estamos lejos de Nueva Zelanda, por ejemplo, Dinamarca, países que, por cierto, no han estado haciendo nada mal también en la lucha contra la pandemia. Es el principal obstáculo. Pero junto a eso existe otro, que es la burocratización. La burocratización, la idea de tener... luego hablaré en otra de las cuestiones sobre otros aspectos de la burocratización, pero aquí me concentro en las instituciones, ¿no? Sobre todo en el aspecto más de recursos humanos. Lo que tenemos, pues bueno, son... funcionarios de por vida, prestando servicios del estado del bienestar, cuando en otros países, justo precisamente cuando crecía el estado del bienestar, fueron sustituyendo a los funcionarios por personal laboral. Esto unido, por ejemplo, a unos procedimientos en la forma de relacionar con la administración también altamente burocratizados. Tenemos muchos controles ex post, mientras en otros países han ido transitando a la hora de prestar los servicios del bienestar hacia los controles. Nosotros tenemos muchos controles ex ante, otros países han ido evolucionando hacia más controles ex post, más de rendición de cuentas. Nosotros controlamos más, otros países confían más en la confianza, y esto se puede ver pues cuando pides una ayuda, te piden un montón de papeles en España, en otros países se confía y si acaso se comprueba después, ¿no? Pues un poco ese problema de burocratización, y yo creo que lo que deberíamos hacer, siendo más pragmáticos para intentar mejorar estos procedimientos y las instituciones de las administraciones, son 2 cosas: avanzar en la despolitización.
se ha hablado mucho, pero se ha concretado muy poco en reformas, por ejemplo, introduciendo pues los directivos públicos en la línea con los city managers de los que alguna vez ha hablado Jesús en Estados Unidos, o directivos públicos como existen en la mayoría de países occidentales, no en los del sur, no tanto en Grecia o en España, por ejemplo, pero estos directivos que van transitando del sector privado al sector público, que hacen carrera, que hacen movimientos en diagonal, distintas agencias y departamentos que tienen, por tanto, incentivos para conseguir buenos resultados. Aquí en España muchos altos cargos tienen incentivos para no cambiar las cosas, ¿no? Yo alguna vez pienso que si alguien hubiera inventado una app súper rápida para tramitar los ERTEs o para conceder algún tipo de ayudas, ese funcionario lo hubieran echado o hubiera podido tenía más probabilidades de tener que afrontar responsabilidades por las reglas, digamos, que ser premiado por haber agilizado y resultados en la eficiencia. Por tanto, eso se consigue cambiando los incentivos y generando estas figuras de directivos públicos que hagan carrera, porque el sector público, seamos honestos, no podemos pagar los mismos salarios, incluso no creo que sea justo y ético que se paguen los mismos salarios que en el sector privado, pero sí que tienes, precisamente como no pagas los mismos salarios, tienes que fomentar los incentivos de carrera, las promociones, ¿no? Y los movimientos laterales. Esto va y en diagonal dentro de las administraciones. Esto va en contra con la cultura de los cuerpos de la administración, que es una cultura muy basada en silos. Y junto con esta despolitización, y ya estoy dando pinceladas de la segunda parte de la solución, creo que es la desburocratización y es dar más autonomía a la gestión de los recursos humanos, ¿no? Esto se consigue haciendo y también siendo muy concretos, ¿no? Que los directores de hospital y los directores de colegios pues puedan, o de centros educativos, puedan hacer como sus equivalentes en otros países europeos, que puedan jugar un poco con los salarios como incentivos, puedan despedir o contratar a la gente en función de sus méritos, puedan, digamos, comportarse como sus correligionarios en el sector privado. De alguna manera se ha hecho durante la pandemia. Durante la pandemia, gracias al estado de alarma, se han cancelado muchas de las se ha puesto un paréntesis en las la ley de contratación y los directores de hospital han podido comprar respiradores, cambiar las pautas de funcionamiento, cambiar los turnos, crear equipos multidisciplinares con distintos profesionales, rompiendo, por tanto, con toda la cultura burocrática de los hospitales, y si hablas con ellos te dirán que seguramente es una de las causas que evitó el colapso de los hospitales públicos durante la pandemia, a pesar del enorme número de casos que tuvieron que abordar entre marzo y abril. Por tanto, sería muy importante. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Jesús, politización, burocratización, instituciones. Bueno, muchas gracias por invitarme. Hoy es un día un poco complicado para mí, porque yo suelo hablar de estas cosas mucho, pero todo lo que sé lo he aprendido de Víctor y de Elisa. Entonces me da un poco la sensación de ser un estudiante hablando con sus dos profesores y no tener nada particularmente nuevo o original que decir. Pero en ese sentido, pues yo estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Víctor. Yo, mis experiencias personales que he tenido en los últimos años con la administración española, pues han sido muy decepcionantes. Y han sido muy decepcionantes tanto por los aspectos de politización como por los de burocratización que mencionaba Víctor, ¿no? Yo he estado intentando pensar en cómo, por ejemplo, mejorar la oferta educativa a nivel universitario en España, y lo que me he encontrado es que algunas de las iniciativas en las que he intentado ayudar nos encontrábamos una vez detrás de otra con exactamente las dos cosas que decía Víctor. Por un lado nos decían, hombre, claro, es que resulta que el funcionario X es que es de esta tendencia política y entonces esto no le va a gustar. Entonces yo decía, bueno, ¿y esto qué tendrá que ver? ¿No? Es decir, yo lo que quiero es, no sé, dar derecho mercantil mejor y que los chavales españoles aprendan más derecho mercantil. ¿Qué más dará lo que pienses tú acerca de la política exterior de España? Y lo segundo, que me ha sorprendido también mucho de mis iniciativas o de mis intentos de tratar la mejora universitaria en España, es la enorme burocratización que había para aspectos que yo creo que eran muy secundarios. Y un poco la reticencia que hay muy profunda
a estos cambios y a simplemente, como decía Víctor, yo creo que esto es muy importante, pasar de una mentalidad, y sé que salto quizás a un poco a cosas que volveremos más tarde, pasar de una mentalidad de controles ex ante a una mentalidad de controles ex post. En España hay que entregar muchísimos papeles para hacer cualquier tipo de trámite, hay que presentar muchísimos informes, pero luego nadie va a volver y comprobar si realmente lo que tú has hecho está bien o está mal. Y esto es una cosa que me dijo cuando yo empecé a ser profesor, lo que aquí en Estados Unidos se llama profesor asistente, que es el primer nivel de la carrera académica en Estados Unidos. Me acuerdo que tuve una conversación con una de las personas más veteranas de mi departamento, y una de las cosas que me dijo, que todavía la tengo conmigo constantemente, es: nosotros medimos resultados, no medimos esfuerzo. Y el argumento que él decía es: mira, yo no voy a medir si tú estás 12 horas en el despacho o estás 2 horas. Yo lo que voy a medir es lo que puedo medir, que es cuántos artículos has publicado y el impacto que han tenido estos artículos. Si tú eres muy listo y lo has conseguido hacer en 2 horas, pues mejor para ti. Si eres un poco más zoquete y has tenido que meterle 12 horas al día, bueno, pues lo siento mucho. Pero tenemos que empezar a centrarnos en los resultados y en tener sistemas que midan exactamente las consecuencias. Volviendo un poco a lo que decía Víctor, una de las principales críticas a las que yo me he encontrado cuando he expuesto muchas de las ideas que Víctor ha señalado es lo que voy a llamar la crítica: España está llena de españoles. Y básicamente el argumento es así: hombre, claro, es que sería fenomenal tener un sistema como el de los suecos o el de los daneses, pero es que los españoles somos como somos. Y entonces, si tú intentas despolitizar la administración pública, no va a ocurrir nunca. Y si tú intentas desburocratizar la administración pública, esto lo único que va a crear es más politización. Y creo que un mensaje importante que tenemos que transmitir a la sociedad española es que este pesimismo de España está lleno de españoles es, yo creo que de alguna manera incorrecto. Una de las cosas de las que yo he hablado en alguna de mis otras intervenciones en la Fundación Rafael del Pino es: Portugal ha cambiado mucho su administración pública. Irlanda ha cambiado mucho su administración pública. España está llena de españoles, pero Portugal está llena de portugueses. Entonces, lo que yo quiero decir es, vale, usted le puede parecer que un señor de Nueva Zelanda es muy distinto de usted o un sueco es muy distinto de usted, pero ¿realmente cree que si los portugueses no han sido capaces de hacer lo que han hecho la última década, en parte impuestos por Europa, no somos nosotros capaces de hacer lo mismo? Y esto me sorprende además, esta actitud de España está llena de españoles, porque hay muchos otros sectores de la sociedad española que lo han hecho muy bien durante los últimos 30 o 40 años. Ha habido un cambio y una transformación profunda en muchos aspectos de la sociedad española que demuestra que los españoles somos capaces de hacer las cosas bien cuando queremos. Y en ese sentido, yo lo que querría es que nuestra audiencia hoy se llevase a casa el mensaje de no solo hay una agenda clara de cosas que se pueden hacer y de reformas de las instituciones, pero esta reforma es posible. No va a ser fácil porque va a haber muchos intereses creados que van a ralentizarla, pero es posible. Y además, y yo creo que es lo más interesante, por ejemplo, y Víctor, me imagino que tendría un poco de vergüenza de decirlo, pero invitaría a mucha gente a que comprase su libro de Organizando Leviatán, que es un libro magnífico. Tiene evidencia empírica de que esto es posible y que otros países lo hacen. Y que, por tanto, uno no tiene que irse a casa y decir, bueno, es que nosotros somos así, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que sí, se puede despolitizar la administración pública. Sí, podemos tener un sistema de gestión mucho más flexible, mucho menos burocratizado y donde además exista un respeto a las formas y exista un respeto a los resultados y sobre todo una independencia. Pero bueno, no me quiero alargar más. Gracias. Elisa, las instituciones públicas, independencia, eficacia, transparencia. Sí, bueno, yo lo primero darte las gracias a ti y a la Fundación del Pino y además es que de verdad no sabéis lo importante que es para poner estos temas en la agenda que gente como Víctor o como Jesús les parezca que esta es una cuestión relevante como para hablar, porque esto ha sido tradicionalmente una cosa de juristas y diría hasta de juristas un poquito peculiares, ¿no? Esta problemática. Que esto salga un poco de ese entorno, ¿no? Y que sea de verdad algo
que preocupe a la sociedad española me parece en sí mismo una muy buena noticia, y que gente como Víctor o como Jesús, con sus aportaciones desde distintos ángulos, ayuden, ¿no?, a esa, digamos, a que esté en el debate público y a esa reforma. De verdad que no sabéis lo importante que es, sobre todo, como digo, para los que llevábamos años hablando de esto sin que nadie nos hiciera mucho caso, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante ver en qué medida esa politización y esa burocratización, que estoy de acuerdo que son fenómenos paralelos, tienen que ver con cosas que nos están pasando, ¿no? Que hemos comentado, yo creo que también se lo he leído a Jesús en algún artículo, esta falta de capacidad que estamos viendo en nuestras administraciones, ¿no? Y digo el plural porque, claro, no es un problema de un color de gobierno, no es un problema de una administración determinada, es general, ¿no? Nuestras administraciones públicas tienen problemas claros de falta de capacidad de gestión. Yo creo que el ejemplo clarísimo, aparte de la gestión de la pandemia, además con esta peculiaridad, ¿no?, de la fragmentación en tantas administraciones territoriales, la tenemos también con el tema de los fondos europeos tan de moda. O sea, teníamos muchos problemas de ejecución de los fondos europeos antes de que apareciese este maná, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el propio gobierno se da cuenta y saca un Real Decreto Ley, el último, el día 31 de diciembre, por decir, oiga, es que para los fondos europeos tengo que reformar la administración porque no los voy a poder gestionar. Bueno, claro, la pregunta es, oiga, es que no son solo los fondos europeos, tiene usted que reformar la administración porque realmente hace falta para gestionarlo todo, ¿no? Entonces yo creo que esa primera idea de reconocer que tenemos un problema de falta de capacidad de gestión es ya en sí mismo importante, que además yo creo que se va percibiendo por la sociedad española en la medida, hombre, en que hay cosas que parecen bastante claras, ¿no? Nos podemos referir, por ejemplo, al ritmo de las vacunas. Ya sé que es lento en general en Europa, pero es particularmente llamativo que la Comunidad de Madrid, que, hombre, es la comunidad más rica, más puntera, vamos a decirlo, tenga este ritmo de vacunación tan bajo, ¿no? Estamos viendo estas cosas. Entonces, digamos, para los que hemos tratado de estos problemas muchos años, no es una sorpresa, ¿no? Es decir, oiga, es que tenemos esto que estamos diciendo, una excesiva politización de las administraciones, y esto se traduce en una falta de profesionalidad. Y se traduce en algo que yo creo que lo estamos viendo también en estos días. Tenemos administraciones muy reactivas y muy poco planificadoras, muy poco que vayan por delante, muy poco tractoras, como se dice ahora, ¿no? Entonces, claro, ahora estamos viendo un poco los resultados de tener este tipo de administraciones. ¿Por qué? Porque la politización al final supone una penetración en las administraciones que, digamos, neutraliza o deja de lado esa dirección pública profesional que es tan relevante para que haya esa, digamos, capacidad de planificación, capacidad de gestión, ir un poco por delante de los acontecimientos, que, como también señalaba Jesús, otros países de nuestro entorno, el caso de Portugal es clarísimo, han hecho esa profesionalización de la dirección pública y nos encontramos en los dos apartados que ahora nos preocupan mucho, tanto en fondos europeos como en gestión de la pandemia, es que lo han hecho mejor. Entonces, claro, podemos pensar que hay muchos factores, sin hablar del famoso factor de si está más al oeste o más al este. Pueden haber muchos factores, pero desde luego uno de ellos es este, ¿no? Es qué capacidad de gestión tienen tus administraciones. Y no es una casualidad que si tú las has profesionalizado y las has despolitizado, te encuentres con que tus administraciones tienen una mejor capacidad de gestión, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea hay que ponerla encima de la mesa junto con otra que han dicho también mis compañeros. Es posible las reformas, claro que son posibles las reformas, ¿no? Se han hecho en nuestros países, aquí, ¿por qué no? Burocratización, yo creo que también es una reflexión interesante en la que hacéis, y tiene además mucho que ver con algún tema que supongo que saldrá después, que es esa integración que tenemos en España, que Víctor lo ha tratado fenomenal en su libro, entre las carreras políticas y las funcionariales. Yo no creo que sea una casualidad que tantos altos funcionarios pasen a la política y que tengamos una forma de hacer política que básicamente, y mira que yo soy jurista, pero es poner normas en el BOE, ¿no? Entonces ponemos un ingreso mínimo vital que desconozco, seguro que Jesús lo sabe mucho mejor que yo, si está bien o mal diseñado. Lo que yo sí te podía decir antes, yo y mucha gente que conoce la administración, es que no se podía gestionar con los recursos que había. O sea, que era imposible. Entonces, ¿por qué? Pues sencillamente sabes, hombre, si tú te pones a hacer un ingreso de estas características, piensa en qué recursos vas a necesitar, porque con el SEPE tal y como lo tienes montado, no vas a poder. Esto es una cosa, digamos, bastante obvia, ¿no? Entonces yo creo que esas reflexiones de que aquí hacer política consiste muchas veces en voy a poner una norma en el BOE y por arte de magia la realidad se va a transformar. Oiga, mire, aquí la realidad se transformará si usted tiene unas administraciones con capacidad para hacer que estas diseña lleguen a la realidad. Y yo creo que de verdad que no es casualidad que tengamos esas idas y venidas entre función pública y políticos. Yo creo que nuestros políticos de alguna forma también
están imbuidos de esa idea de vamos a hacer normas y las cosas pasarán porque yo hago las normas. Bueno, pues eso es una cosa muy de funcionario y, si queréis, muy de jurista funcionario, ¿no? Yo redacto la mejor norma del mundo y bueno, ahí está y ya pasará o no pasará lo que tenga que pasar, ¿no? Por tanto, yo creo que esas cuestiones, de verdad, que es importantísimo que estén en la agenda pública, que yo creo que es muy buen momento porque hay otra cuestión que no habéis mencionado, pero es la enorme cantidad de funcionarios que se van a jubilar en los próximos años, ¿no? Digamos, la generación del baby boom se va a jubilar de aquí a 10 o 15 años. Eso va a suponer un cambio tremendo generacionalmente en la administración pública. Hombre, pues sería el momento, no dentro de 15 años, sino ahora, de ver qué tipo de administración necesitamos, qué tipo de perfiles para hacer, digamos, desempeñar estas funciones que le estamos pidiendo, ¿no? Y lo dejo aquí también para luego, si queréis, avanzar un poquito más. La verdad es que hay muchas gracias a los tres. Hay muchas preguntas que están entrando relacionadas con los balances, con el equilibrio de poderes dentro de la administración, ¿no? Y pues José Luis González Crespo precisamente se alinea mucho con el tema ese de las prioridades políticas, pero por ejemplo Juan Carlos del Rie plantea un tema que surgió en el debate que tuvimos en la Fundación con James Robinson con motivo de la presentación de su obra, The Narrow Corridor, ¿no? Y plantea si después de esta pandemia y en ese desequilibrio que se ha podido producir entre poderes, que parece patente por algunas decisiones que se están tomando, ¿no? O que se anuncian, ¿qué se puede hacer a corto plazo? Hay varias preguntas en este sentido ya a estas alturas del debate. ¿Qué se puede hacer a corto, medio plazo para intentar rebalancear? Primero, se ha producido un desequilibrio durante la pandemia. ¿Qué se puede hacer para rebalancear, para potenciar determinadas instituciones que están viéndose afectadas por un shock provocado por otras, el Ejecutivo? Sí, bueno, si quieres empiezo yo también porque enlazo con lo anterior. Yo creo que efectivamente algo de eso hemos visto, que es esa impresión de que el Poder Ejecutivo piensa, si yo asumo muchas competencias, voy a paliar de alguna forma esto que estamos viendo, ¿no? Esta falta de capacidad. Yo tengo un poco esa impresión, ¿no? Decir, bueno, voy a hacerlo yo todo. Pero vamos a ver, ¿va a hacerlo usted todo? ¿Y dónde están las manos, ¿no? Que le van a ustedes a ayudar. Tengo un poco esa impresión de concentro todos los poderes en el Ministerio de Sanidad, por acordarme de la primera etapa de la pandemia. Pero vamos a ver, ¿usted conoce el Ministerio de Sanidad? Porque los que conocemos el Ministerio de Sanidad sabemos qué tipo de recursos hay dentro. El Ministerio de Sanidad hace muchos años que no hace prácticamente gestión de ningún tipo, por la sencilla razón de que la hacen las comunidades autónomas, ¿no? Luego descubrimos que no hay manera de gestionar, entonces lo descentralizamos y nos vamos a un modelo totalmente distinto. Entonces lo hacen todas las comunidades autónomas. Me da un poco la sensación de que ante este problema, que es un problema de fondo, que yo me encuentro, el político de turno, y más en una situación extraordinaria, me encuentro con no tengo esas herramientas de verdad para ser efectivo y para gestionar, la solución es un poco acumulo poderes, ¿no? Claro, cuando luego se ve que esto no funciona en absoluto, resulta que mejor los poderes para las comunidades autónomas y yo me quedo para otra cosa. Y yo creo que el tema de fondo, y quizá yo creo que eso es la idea que me gustaría hoy transmitir, es no es un problema del color político del gobierno, no es un problema del partido A al partido B, es un problema de que tenemos esa falta en las administraciones públicas que para el político tienen que ser sus herramientas de gestión y de ejecución, ¿no? Y si eso no funciona, usted puede hacer las normas que quiera, como decía antes, puede concentrar todos los poderes, puede centralizar, puede descentralizar, esto no va a funcionar, ¿no? Entonces yo creo que esa idea es importante de transmitirla porque yo creo que el político a veces de forma un poco cortoplacista piensa, bueno, aquí está la administración, yo coloco aquí un poco a mi gente, tal, no sé qué. Bueno, pero es que a lo mejor usted haciendo eso no va a conseguir llevar a cabo ninguna de las políticas públicas que usted quiera hacer, porque no va a tener la capacidad necesaria. Entonces, yo no sé si al final es mejor colocar a tus amigos en puestos clave y tener personas de confianza o ser capaz, como decía con el ejemplo del ingreso mínimo vital, lo digo porque es una bandera del gobierno, oiga, haga usted algo que efectivamente llegue a los ciudadanos, ¿no? Porque si no, un día sí y otro también va a estar usted saliendo a explicar por qué, a pesar de toda esa maravilla que usted ha hecho, al final al ciudadano no le llega, ¿no? Y podríamos poner infinidad de ejemplos relacionados con eso. Sí que yo creo que existe esa tendencia un poco a voy a concentrar poderes y voy a intentar hacerlo yo todo y luego la realidad te está desmintiendo constantemente, ¿no? Yo creo que el ejemplo también de los fondos europeos es un poco lo mismo. El modelo de gobernanza es totalmente, digamos, también muy concentrado en la parte política, desconociendo un poco, oiga, es que sin esa parte administrativa y de gestión no va a funcionar, ¿no? Entonces, ese mensaje también es un poco para la clase política. Y además tiene un elemento adicional, que es que
como están diciendo también las preguntas, transmites la sensación de que estás eliminando o estás dejando aparte esas instituciones, incluso esos contrapesos, ¿no? Contrapesos de carácter técnico, que también lo comentamos, ¿verdad, Víctor, ayer, que también son necesarios para adoptar decisiones. Yo no digo que todas las decisiones tengan que ser de carácter técnico, pero tiene que haber también esos contrapesos, ¿no? Esas, gestores profesionales que te ayudan también en ese proceso de tomar las decisiones y de llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que algo de eso sí que hay. ¿Cómo se rebalancea? Pues yo creo que básicamente lo que estamos diciendo, o sea, es despolitizando la administración pública, que quiere decir, deje usted a los técnicos la parte que tienen que hacer los técnicos y lleve usted la dirección, que sinceramente me parece que es bastante llevar la dirección, llevar la estrategia, pero rodéese usted de las capacidades técnicas necesarias. Y luego la otra cuestión que también digo a corto plazo, ¿no? A medio plazo muchas más cosas. Digamos, rodéese usted de gente que sea capaz de hacerle de contrapeso. Esto es un poco, bueno, una cosa que me gusta también mucho de los anglosajones, que Jesús lo conocerá. O sea, usted no se rodee de yes men, de gente que le diga a usted siempre que sí, porque es que se va a equivocar seguro. Tiene usted que tener gente que le diga, oiga, a lo mejor esta decisión, a lo mejor esto, oiga, a lo mejor no tiene usted los recursos necesarios, contemple usted eso. De esos hay en la administración, lo que pasa que, claro, ¿qué incentivos tiene ahora un funcionario, un alto funcionario, para llegar al ministro de turno, al consejero de turno y decirle, oiga, mire, yo creo que esto no hay manera, o que así con estos recursos no? Pues absolutamente ninguno, ¿no? Entonces, claro, tienes que buscar un modelo donde, digamos, esa función o esa gente que hace eso no se vea penalizada en su carrera y al contrario se considere, oiga, que eso es una actuación profesional, ¿no? Y eso es un poco lo que se me ocurre así a corto plazo. A medio o largo plazo, pues habría que hacer bastante más cosas. Sí, Jesús. Sí, yo creo que en el corto plazo hay dos cosas que... Aquí al corto plazo me refiero 3 meses. Hay 2 cosas que para mí son importantes. Una es evitar caer en la tentación de crear el típico comité o comisión completamente ad hoc para este problema, que es algo que creo que caemos mucho en España. Hay una situación nueva y entonces vamos y creamos el Comité de Gestión de la Nevada, el CGN. Y para cuando el CGN por fin se ha reunido, pues ya se ha derretido la nevada y entonces ya no hay nieve en las calles. Y que además esto de alguna manera está intentando ir alrededor o sustituir a instituciones que ya existen. Entonces creo que en ese sentido, en el corto plazo, caer en la tentación de crear, de ser muy específico al problema que tenemos en la próxima nevada es algo que hay que resistir. Y el segundo tema que a mí me preocupó un poco durante todo el tema de la gestión del confinamiento fue la actitud de muchos políticos, por ejemplo, de despreciar el Estado de Derecho. ¿Y a qué me refiero con ello? Yo he sido el primero que he defendido en público la necesidad de los confinamientos, pero los confinamientos se tienen que hacer respetando los derechos y libertades fundamentales y respetando el Estado de Derecho. Y si tú quieres hacer un confinamiento, pues tendrás que hacerlo de la manera adecuada y los jueces tendrán que tener una labor indudablemente importante de que eso se realice, de que haya un control. Y simplemente salir por la televisión, como salieron varios presidentes de comunidades autónomas, es que el juez no me deja hacer esto. No, perdón, es que el problema es que para hacer esto usted tiene que seguir unas reglas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que después de llevar casi un año de pandemia no hayamos creado un entramado jurídico más detallado a través del Congreso de los Diputados para poder gestionar las emergencias sanitarias? Es algo a mí que me parece que, dado que el Congreso ha seguido reuniéndose y ha seguido debatiendo muchos temas que me parecen que eran mucho menos importantes o mucho menos prioritarios, estemos en una situación en esos momentos. Entonces, en ese sentido, mi visión es, mira, existen unas instituciones que ya tenemos e intentar eliminarlas de la noche a la mañana y empezar de cero porque ahora tenemos una pandemia no es la mejor manera de hacerlo. Esto no quiere decir que no haya que empezar una transición hacia el medio en el largo plazo donde haya cambios mucho más profundos. Porque de lo contrario, lo que vamos a seguir yendo es hacia lo que alguna vez he escrito yo en España, que cada vez nos vamos convirtiendo más en un país presidencialista. Nosotros tenemos una democracia parlamentaria, no tenemos un sistema presidencialista.
Y hemos pasado en los últimos 20 años, y esto ha sido con los gobiernos de un lado y del otro del espectro político, hacia una situación en la que el presidente del gobierno cada vez, primero fue el gobierno el que fue acumulando más y más capacidad, y ahora es el presidente del gobierno, y en Moncloa se van acumulando más y más poderes. Y nos estamos yendo hacia un sistema presidencialista por la puerta, que es completamente incompatible con el resto de nuestra estructura institucional. Y yo creo que es algo que los españoles no estamos apreciando lo suficiente. Víctor, ¿un comentario? Sí, muchas gracias. Sí, de manera muy breve. Lo del equilibrio de poderes me parece muy interesante, enlazando con lo que comentaba Elisa. Yo creo mucho en el equilibrio de poderes dentro de las organizaciones. De nuevo, yo creo que las organizaciones virtuosas, la toma de decisiones debe ser, de alguna manera, las relaciones públicas virtuosas de otros países es conjunta relativamente entre políticos y funcionarios, es decir, hasta dónde debe llegar el AVE. Pues bueno, es una decisión que se toma entre políticos y también funcionarios independientes que tienen el valor y los incentivos para decir al político, mire, en Galicia no podemos construir una biblioteca tan grande como la del Congreso de Estados Unidos, o no podemos hacer en tal sitio un aeropuerto sin aviones, no podemos construir una autopista sin coches, ¿no? Lo resumen muy bien los expertos Mouritsen y Esvara, que hablan del trabajo de este funcionario en otros países, en otras culturas, diciendo yo trabajo con el alcalde, no trabajo para el alcalde, ¿no? Y en España pues nos hemos ido eliminando estos contrapesos precisamente por la estructura de incentivos, ¿no? Que nos conduce a tener más yes man, como decía Lisa, ¿no? Por la politización de la administración o por la politización de la burocracia y por la burocratización de la política, ¿no? Que esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Y eso también conlleva que sea muy difícil reformar la administración. Si 12 de los 14 ministros o de los consejeros son miembros de los altos cuerpos, pues esto seguramente va a ser muy difícil que se reforme la administración, y creo que necesita airearse y necesita facilitar, sobre todo, entrada de talento del sector público. Hay unos estudios en Estados Unidos bastante interesantes mirando los efectos que tienen determinados modelos de carrera en las agencias públicas norteamericanas con los resultados de las mismas, y se observa que en aquellos lugares donde a los directivos se les permite una mayor movilidad, hacer como comentaba antes, estas carreras en diagonal de un lado a otro, pues obtienen mejores resultados. Es que, siguiendo los bloques que nos hemos planteado de debate, habéis tocado muchos temas que ya entran de lleno en la cuestión de la estructura administrativa, ¿no? Pública, en los niveles administrativos. ¿Es eficiente la actual superposición de estructuras administrativas públicas que tenemos, muchas de las cuales mantenemos desde tiempo inmemorial? Y por otra parte, bueno, estoy hablando de municipios, diputaciones, cabildos, comunidades autónomas, administración nacional, supranacional y por otra parte, ¿es el momento de reformar la estructura vertical que caracteriza la acción del Estado español? Ministerios, consejerías, pero también agencias, organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones públicas. Quizás, Elisa, si quieres comenzar un poco y darnos tu opinión. Habéis escrito mucho en la Fundación sobre todo este tema de la estructura administrativa y el solapamiento. Sí, hemos escrito mucho y hemos visto pocos resultados, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con una cosa que acaba de comentar Víctor, ¿no? Que es una resistencia clarísima a todo lo que es un poco analizar de verdad desde un punto de vista de buen funcionamiento este tipo de estructuras. O sea, tenemos un Estado, digamos, que va como por capas, ¿no? Hemos ido montando, bueno, teníamos el Estado centralizado del franquismo y luego hemos ido montando las autonomías, hemos revitalizado los ayuntamientos y, bueno, siempre añadimos, ¿no? Nunca evaluamos, nunca quitamos, nunca vemos, oiga, esto a lo mejor lo podríamos hacer mejor a nivel central o mejor a nivel autonómico, pero no todo el mundo a la vez. Esto que comentaba también antes del Ministerio de Sanidad. Hemos descentralizado toda la sanidad, pero seguimos teniendo un Ministerio de Sanidad, bueno, con unas competencias un poco así de coordinación. Esto es un poco como montamos las estructuras, ¿no? Y ahí sí que hay unas resistencias tremendas, sobre todo, yo creo que políticas, quizá, por supuesto, también las personas que están trabajando en una institución, pues hombre, no le gusta que se desmantele o tener que cambiar a otro sitio, ¿no? Pero lo digo porque yo sí recuerdo el famoso informe Cora, si os acordáis, ¿no? Del año 2013, que vino a decir, no, vamos a analizar todo, vamos a modificar y tal. Al final aquello no solo se quedó en nada, que tiene un diagnóstico, que además el diagnóstico decía claramente que había un montón de duplicidades, organismos prácticamente sin funciones, en fin, todo tipo de
de problemas de ese tipo, pero al final eso no pasó, como siempre, no pasó del papel. ¿Por qué? Pues yo sí recuerdo una campaña, que no sé si os acordáis, pero es que me gusta sacarla a las presentaciones, de Mi pueblo no se cierra, ¿no? Como sabéis, en España hay 8.000 y pico municipios, de los cuales no sé si son 6.000 los que tienen menos de 5.000 habitantes, y los que tienen menos de 100 o 200 ya ni me lo sé. Entonces, bueno, parece que es una cosa lo de fusionar municipios, que no quiere decir cerrar el pueblo, aquí poco por la audiencia, sino fusionar las estructuras administrativas y, entre otras cosas, para hacerlas también más eficientes. Una cosa más que razonable. Es verdad que en todos sitios hay resistencias, pero se ha hecho. Bueno, aquí salió el partido que estaba en el gobierno, que estaba promoviendo esa reforma de la administración, diciendo un cartel enorme: mi pueblo no se cierra. Claro, yo cuando vi eso digo, bueno, esta reforma no va a ir ni a la esquina, ¿no? Porque tienes, digamos, la propia resistencia dentro de tu partido político y además transmitiendo a los ciudadanos que en el fondo esa racionalización de estructuras, ¿no? Y esa, digamos, mejor gestión, no, es que quiere decir que tu pueblo se va a cerrar, ¿no? En un país, además, donde hay que hacer mucha pedagogía con los temas, digamos, de administraciones públicas, tenemos administraciones muy descentralizadas, no es seguro, por ejemplo, los que estamos en Madrid sufriendo esta pandemia, pues ¿a quién le culpamos, no? ¿La M40 de quién es? No, la calle no sé quién, la Nacional 1. Oye, es que este es el país que tenemos, ¿no? Entonces, jugar con eso, bueno, pues es una forma de confundir a la ciudadanía, ¿no? Y en cambio, bueno, y ahí seguimos teniendo todas esas estructuras. Y luego el enorme sector público que tenemos, ¿no? Yo creo que se desconoce mucho que tenemos un sector público estatal, autonómico y local, lleno de un montón de empresas públicas, de organismos públicos, entidades públicas empresariales, porque además es súper heterogéneo, o sea, incluso jurídicamente, digamos, las figuras son muy diferentes, que yo no sé si alguien ha evaluado alguna vez. Ya lo que se consiguió con la Cora, de verdad, que esto fue un avance, fue enumerarlos y saber cuántos había, que ahora ya sí que hay una página del Ministerio de Hacienda que dice, oiga, son tantos. Bueno, pues ya es algo, porque antes de eso ni se sabía, ¿no? Pero, hombre, evaluarlos, ver lo que hacen, aquello, no sé, poner un poquito de orden en esa enorme estructura que tenemos desde un punto de vista que solo puede ser el de la eficiencia y la mejor prestación del servicio al ciudadano. No puede ser el de, es que el político quiere tener, no sé, por poner un caso cualquiera, pues, y una comunidad pequeña, quiere tener mi propio defensor del pueblo, como si lo quiere tener un ayuntamiento. Oiga, pero si es que a lo mejor es más razonable tener uno, digamos, con un ámbito más amplio y que pueda atender mejor, no sé, hay tantísimos ejemplos de esto, ¿no? Entonces ese es un trabajo que sigue sin hacerse, y yo ahí sí creo que, aparte de las resistencias, digamos, de los funcionarios que estén en cada sitio, ¿no? Y que algunos te reconocen que no tienen nada que hacer, los empleados públicos, está también la resistencia del político de, oye, todo eso es un entramado donde, oye, yo al final me muevo con bastante libertad, porque una cosa que también hay que decir, en el sector público no hay esos requisitos que sí se exigen en las administraciones territoriales y que muchas veces, incluso para llegar a cargos, digamos, a altos cargos, requieren que seas un funcionario del grupo A1. Eso en el sector público no pasa, ¿no? Por tanto, oye, ahí tienes un ámbito, digamos, de discrecionalidad muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esto que toca ahora, hombre, alguna vez debería de tocar. Yo no tocó en la crisis anterior, que aquello era, en fin, que era casi una imposición, ¿no? Racionalizar y tener un poco todas las consideraciones de gasto, pues no sé si toca ahora en estas circunstancias, pero eso sigue estando ahí, ¿no? Jesús, esta reforma de la estructura, que pasa por reformas que ya ha habido, como la Cora, y que a la que se une la reforma de diciembre reciente de la Administración Pública, que recupera la agencia o crea nuevas fórmulas como el PERTE, en una lógica en la que se van incorporando nuevas realidades. ¿Cuál es tu opinión sobre esa estructura y cómo mejorarla? Vamos a ver, en España, por ejemplo, yo creo que algunas veces caemos en el pecado del fetichismo del número de administraciones. La gente dice, bueno, es que hay ayuntamientos, y hay diputación, y hay comunidades autónomas, y hay el gobierno central. Estos son muchos. Y digo, pues mira, yo vivo en Estados Unidos y yo dependo de una ciudad, de Lower Merion, y vivo en el condado de Montgomery, y vivo en el estado de Pensilvania, y tengo un gobierno federal. Y no veo que sea un problema. Yo creo que el problema no es tanto que tengamos diputaciones o cabildos como una estructura intermedia entre los ayuntamientos y las comarcas y la comunidad autónoma, sino la coordinación entre las mismas. Y creo que existen una serie de competencias que tienen que cumplir las administraciones públicas, que tiene mucho sentido hacerlo a nivel de diputación provincial, y otras cosas que tienen más sentido hacerlo a nivel de ayuntamiento o a nivel nacional.
En ese sentido estoy completamente de acuerdo con lo que argumentaba Elisa. Creo que el problema no es tanto que tengamos diputaciones o no tengamos diputaciones, sino la sensación que hemos tenido entre los años 80 y 90, quizás un poco menos ahora, de que cada estructura administrativa tenía que ser una réplica en miniatura de la estructura administrativa encima de ellos. Entonces, ¿que hay una orquesta de la Comunidad de Castilla y León? Bueno, pues esto indudablemente implica que tiene que haber una orquesta de la Diputación de Zamora y tiene que haber una orquesta de la ciudad de Zamora, o tiene que haber un defensor del pueblo de la comunidad y un defensor del pueblo de la Diputación y un defensor del pueblo del ayuntamiento. Entonces, no es tanto, yo creo, el nivel que tengamos de administraciones, que 3 o 4 o 5 pueden ser adecuadas, sobre todo para un país muy heterogéneo como España, sino la coordinación que exista entre ellas. Y un aspecto particularmente importante que yo he resaltado en algunos de mis artículos en la prensa es que en estos momentos no existen mecanismos para que circulen los funcionarios y los empleados públicos entre distintas administraciones. Si tú te sacas una oposición para uno de los grandes cuerpos del Estado, vas a estar trabajando para la administración pública, para la administración general del Estado, probablemente toda tu vida. Y si sacas un puesto en la Comunidad de Madrid, vas a estar trabajando en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues esto quizás no es la mejor manera de hacerlo. Y volviendo al tema de Víctor, de tener carreras diagonales, pues lo mismo tendría sentido que uno estuviese en la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid por un tiempo y luego estuviese en la Consejería de Salud de la Comunidad de Aragón por otro tiempo y luego estuviese en el Ministerio de Sanidad Nacional. Y yo creo que este tipo de circulación entre distintos grupos y entre distintos niveles de la administración tendría unos efectos muy, muy positivos en la coordinación territorial. Dicho todo esto, estoy totalmente de acuerdo con Elisa que quizás ese sea el momento de sentarnos y pensar de una manera un poco más sistemática cómo vamos a organizar todo esto. Al final del día estamos sufriendo por el pecado original de la Constitución del 78. A lo que me refiero es que los padres constituyentes diseñaron un sistema adrede ambiguo, porque tú paras a cualquiera de los que en diciembre del 78, que era lo que pretendía la Constitución en términos de comunidades autónomas, y la Constitución hubiese permitido tanto un sistema que yo creo que el que tenía en la cabeza mucha gente, donde Galicia, el País Vasco y Cataluña tenía un nivel autonómico muy grande y el resto era un sistema más similar, por ejemplo, al italiano, de mera descentralización administrativa, como el sistema meramente cuasi federal que tenemos en estos momentos, con todas las posiciones intermedias en el mismo. Y yo creo que esto ha generado muchas tensiones, ha generado unos problemas que se han ido acumulando a lo largo de las décadas y que se han visto muy claro durante la gestión de la crisis. Y quizás ahora sería el momento, y ya sé que hablar del melón territorial es un problema tan grandísimo que es quizás el reto más grande al que nos enfrentamos, pero es algo en que quizás sería un momento de sentarnos e intentar pensar cómo esas distintas competencias se distribuyen entre los distintos niveles de una manera correcta. Una cosa, y ya acabo con ello, y os dejo que sigáis hablando, una cosa que siempre me ha sorprendido mucho cuando vivo en España es que sobre todo ha habido mucha descentralización en el que todos queremos tener nuestras propias competencias para luego terminar haciendo todos lo mismo. A lo que me refiero es, yo quiero tener mi propia policía local, pero luego la policía local tiene que tener las mismas condiciones que la policía local del otro sitio. No, mire, si usted descentraliza es para que haya cosas distintas. Y para que haya distintos niveles de salario y distintas estructuras administrativas y distintas carreras profesionales. Y el estado de Pensilvania funciona muy diferente del estado de California. Y la policía en California y la policía en Pensilvania funciona de una manera muy diferente. Entonces, al final, si tú lo que quieres es descentralizar para que esto funcione de manera mejor, lo que tienes que asumir es que esto va a llevar a resultados diferentes. Y lo que no puedes hacer es pretender descentralizar, pero que luego los resultados finales sean iguales. Entonces, ¿para qué has descentralizado? La verdad es que hemos hablado de temas que tienen que ver con las instituciones y con la estructura administrativa, pero no habéis dejado de tocar en todo momento, al final, quién va a ejercer este liderazgo público, ¿no? Al final también habéis mencionado muchas veces la palabra incentivos, ¿no? Yo creo que debemos entrar precisamente en el debate en esa cuestión que habéis tocado los tres, ¿no? Y centrarnos en este liderazgo público, ¿no? En las personas. Porque la ejecución de todas estas reformas que nos estamos planteando reclama liderazgo, por una parte. Pero los tiempos reclaman un nuevo liderazgo, ¿no? Entonces, recogiendo varias preguntas tal que no paran de entrar, le agradecemos muchísimo a la audiencia que nos esté mandando tantas, estoy intentando encajarlas. ¿Cómo atraer talento a las administraciones públicas, ¿no?
Y no estoy hablando de la función pública en concreto. Estoy hablando de las administraciones públicas en ese concepto amplio del que también habéis hablado, ¿no? Esa administración que en parte es un poco desconocida, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo mejorar las capacidades e incentivos de nuestros administradores públicos, ¿no? No sé, Jesús, acabas de publicar varios temas sobre los temas de las élites públicas, ¿no? Quizás, si quieres comenzar tú y Vale. para responder. Bueno, es un tema largo y en el interés del tiempo voy a intentar resaltar los aspectos que a mí me parecen más importantes. Creo que la gente aprecia poco que ser un buen gestor es muy difícil. ¿A qué me refiero con esto? Mi impresión es que en España todavía no ha calado la concepción de que gestionar un grupo de personas es una habilidad que muy poca gente tiene de manera innata e incluso aquellos que la tienen de manera innata tienen que trabajar y mejorarla. Organizar una reunión, ser capaz de que la gente que participe en la reunión ponga encima de la mesa sus opiniones, llegar a un consenso al final de la reunión, que la reunión acabe cuando tenía que acabar la reunión y no 2 horas más tarde, es muy difícil. Y tú puedes haberlo hecho muy bien en la carrera de Derecho y puedes haber sacado matrícula desde Derecho Romano hasta Filosofía del Derecho, pero esto no significa que tú sepas gestionar una reunión. Y yo creo que esto es un aspecto clave en la gestión de las administraciones públicas que está subvalorado. Estamos seleccionando funcionarios y empleados públicos basándonos en unos criterios que tienen muchas ventajas, pero que creo que no resaltan lo suficiente la capacidad de gestión. Y lo que es más importante, una vez que esta gente ha entrado en la administración pública, no les estamos dando los mecanismos para que aprendan a gestionar, ¿no? Yo voy a dar una anécdota solo. En la Universidad de Pensilvania, donde yo soy catedrático, antes de que te hagan director de departamento, una vez que el decano ha decidido nombrarte director, porque aquí no se elige el director, aquí lo decide el decano, que es cómo funcionan las cosas, tienes que apuntarte a un curso de 2 semanas de gestión. Y está muy bien organizado y hay una serie de vídeos y una serie de lecturas que tienes que seguir y tienes una serie de clases que te tienes que apuntar. ¿Y qué te enseñan? Bueno, pues te enseñan cómo se escribe un informe anual del departamento. Te enseñan cómo se tiene uno que relacionar con otros directores de departamento. Te enseñan cómo gestionar diversidad. Te enseñan, por ejemplo, el tema de cómo gestionar diversidad, cómo evitar sesgos que tenemos todos en la selección. Bueno, esto no nace nadie aprendido. Tú puedes ser muy listo, como decía antes, tú puedes haber sacado matrícula en todas las asignaturas de la carrera, pero a ti nadie te ha enseñado nunca cómo escribir un informe anual de gestión, cómo evaluar a la gente, cómo ser un buen mentor de las personas jóvenes en el departamento. Y yo creo que este tipo de ideas son claves en una administración moderna. Y es algo que yo particularmente creo, y vosotros vivís más en España y tenéis una relación más directa, yo la conozco solo por lo que me comenta la gente, creo que son aspectos que la administración española a todos los niveles le tiene muy poco interés o hay muy poco esfuerzo en estos aspectos meramente de gestión. Elisa, el liderazgo de la administración que conoces como alta funcionaria en excedencia. No, yo creo que efectivamente tenemos un reclutamiento, digamos, de talento, ¿no? Que está muy anclado en las funciones que tenía la administración el siglo pasado, ¿no? Pues eso, se prima sobre todo los conocimientos, lo cual está muy bien, ¿no? Tener personas preparadas desde ese punto de vista, pero los aspectos que dice Jesús muchísimo menos y desde luego, como antes comentaba Víctor, incentivos para innovar y ser emprendedor es a cero, ¿no? Más bien sabes que como se te ocurra algo un poquito diferente de lo habitual, pues puedes tener problemas, ¿no? Entonces, yo creo que también la reflexión es un poco qué tipo de talento necesitamos para una administración que va a hacer funciones diferentes, ¿no? Porque estas funciones, como digo yo, sobre todo, hombre, de control, de supervisión, de organización, que son las funciones tradicionales, pues requieren un tipo de perfiles y las que pueden enfrentarse en la administración que tenemos ahora, sobre todo con los retos que tenemos encima de la mesa,
cuando nos hablan sobre todo, ¿no? La administración como tractora, lo importante de la innovación, vamos a hacer innovación desde la administración. Yo digo, hombre, pues con estos mimbres no, porque siempre pongo una anécdota que no tiene que ver con mi oposición ni con las vuestras, pero es como digo, es como si dices que un registrador de la propiedad quieres que sea muy innovador. Pues hombre, mire, a lo mejor no está usted enfocando bien el tema, ¿no? Porque el tipo de incentivos que tiene este señor o esta señora para ser registrador no son precisamente ser el emprendedor el más innovador del lugar, ¿no? No. Entonces, si tú quieres un tipo de talento diferente para hacer funciones diferentes, te tienes que repensar un poco qué tipo de reclutamiento vas a hacer y también qué mensajes vas a enviar, ¿no? Porque yo creo que una cosa también bastante interesante o no sé si interesante o peculiar de la administración pública española es que es una administración refugio, ¿no? En el sentido de que tenemos un mercado laboral tremendamente disfuncional y sobre todo que penaliza tremendamente a las personas jóvenes, y cuando tú preguntas, ¿no?, a las personas jóvenes, oye, ¿tú por qué quieres ser abogado del Estado, por ejemplo? Hombre, es que, claro, la administración es un sitio donde estás un poco seguro. O sea, que claro, las razones fundamentales vienen a ser, oiga, es que yo aquí estoy protegido de las inclemencias. Y es cierto, ¿eh? Y es cierto, porque realmente acabamos de ver ahora, oye, que a los funcionarios públicos se les sube el sueldo de los presupuestos generales del Estado con la que está cayendo, digamos, con la pandemia y con la crisis y con lo que está pasando en el sector privado. Pues hombre, a lo mejor a un chico listo tiene la opción efectivamente de irse a un despacho privado, que a lo mejor hoy están sacando chicos listos por la puerta porque, bueno, están las cosas como están, y tienes también la otra opción de decir, bueno, yo me meto en la administración y aquí estoy un poco a cubierto. Yo no digo, por supuesto, que no haya gente que también tenga ganas y sea innovador y tal, pero digamos, estás fomentando un poco ese mensaje, ¿no? De aquí se va a estar bien, no te vamos a pedir tampoco eso, que seas especialmente emprendedor, innovador y tal, o sea, no te vamos a molestar mucho si tú quieres estar cómodo. Yo creo que esto es un poco el mensaje que se da, incluso por el tipo de reclutamiento que haces, ¿no? No solo porque dices, no te van a pedir que seas un gestor, que vengas de tu casa siendo un gestor, que probablemente, bueno, sino es que tampoco nadie te va a dar esos cursos, nadie se va a preocupar, por ejemplo, de una cosa que me parece fundamental, como hemos visto, temas de análisis de datos, ¿no? No ya que tengas un cuerpo, entre comillas, específico de analistas de datos, sino que cualquier persona que entre en la administración ahora con un perfil alto, ¿no?, y que vaya a tener unas tareas que ni siquiera a lo mejor sabemos cuáles son, porque yo, a lo mejor, oye, es que a lo mejor dentro de 20 o de 30 años, vete tú a saber qué tareas tienes. Oye, pues unas ciertas habilidades o capacidades, entre ellas, vamos, las básicas digitales, pero también, por ejemplo, todo el tema de gestión de datos o de manejo de datos, a mí sí me parece que se podrían digamos, pedir, y claramente con eso darías un mensaje muy diferente al que estás dando ahora, ¿no? Entonces, bueno, esto también es una cosa a repensar, ¿no? ¿Cómo estamos reclutando el talento? ¿Qué mensajes damos? Porque básicamente lo estamos reclutando igual que a mediados o a principios de los años 80. No me sé exactamente en qué momento, sobre todo los cuerpos más del tipo TAC o TIC, ¿no? TAC-TIC, que son los informáticos de la administración, pero son de esos años, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco a replantearse. Y también en relación con otra cosa que decíais, también esa idea de los compartimentos estancos, ¿no? Yo entro en el cuerpo de abogados del Estado, en el cuerpo TECO, en el cuerpo tal, y de ahí no me muevo. Oiga, pero es que a mí a lo mejor en una etapa de mi vida profesional me apetece, anatema, pasar a otra administración, ¿no?, a una comunidad autónoma, o irme fuera de España, no sé. Es decir, que sean esas carreras que también decía Víctor un poco en diagonal, que no sea, oiga, yo entro en el Ministerio de Justicia y me jubilo en el Ministerio de Justicia, porque también eso es un mensaje que das hacia afuera, que a la gente a lo mejor más inquieta, ¿no?, que le gusta más pues cambiar de sitio, o que simplemente quiere ver mundo, pues el mensaje que le das es, oiga, entra usted en el organismo público A y se jubila dentro de 40 años. Hombre, no sé si ese es un mensaje para atraer, digamos, un perfil determinado, ¿no? Uh-huh. Víctor, mérito, capacidad, sí, liderazgo público. Pues y yo coincido mucho con lo que ha comentado Jesús y Elisa. Creo que hay cinco problemas en este sentido en España. El primero es que tenemos pocos perfiles STEM, ¿no?, por sus siglas en inglés, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, muy pocos. Lo hemos visto, desgraciadamente, lo hemos comprobado durante la gestión de la pandemia con la pésima gestión de datos. Tiene que ver mucho también con las pruebas memorísticas de acceso a la mayoría de cuerpos que comentaba Elisa. En segundo lugar, creo que tenemos poca oferta de personal cualificado, según un cálculo de Rafael Catalá y Óscar Cortés para ESADE. Aproximadamente el 70% de plazas ofertadas en los últimos años son de cualificación media y baja. Y es cierto que, a ver, toda administración necesita administrativos y auxiliares administrativos, pero no el 70%, ¿no?
En tercer lugar, el envejecimiento de los trabajadores públicos. En muchas administraciones estamos hablando de la mitad de los trabajadores que tienen entre 50 y 59 años, es decir, se van a jubilar dentro de muy poco. Esto va a ser un problema muy serio, también una oportunidad, pero un problema muy serio. En cuarto lugar, la temporalidad. Me concentro solo en lo que hemos visto en el sector que hemos visto más sometido a estrés durante la pandemia, que es el personal sanitario, entre médicos y enfermeros y enfermeras. La tasa de temporalidad, que en la mayoría de comunidades autónomas estaba en torno al 5, 10, 15%, que era residual para cubrir pues necesidades muy puntuales, ha ido aumentando en los últimos años hasta completar por encima del 30, 40%, ¿no? Entonces hablamos siempre del mercado dual en el sector privado, pero existe lo mismo en un mercado dual, de hecho todavía más terrible la dualidad, porque aquí no, en el sector privado son contratos estables e indefinidos versus contratos precarios. Aquí tenemos contratos precarios, la misma precariedad, es contratos Vespa aquí, Vespa allá, las administraciones con contratos de apenas unos días en la Comunidad de Madrid en educación, por ejemplo, en enseñanza durante el principio de la pandemia o en septiembre, o en sanidad, muy parecidos, ese precario, y junto a ellos pues tenemos este personal estatutario, este personal funcionarial, con unas condiciones de estabilidad mucho mayor incluso que sus correligionarios en el sector privado. Con lo cual esa dualidad es extrema, va a generar muchísimas tensiones en las administraciones y eso es negativo, pero por otra parte también puede ser una palanca para el cambio. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor los sindicatos, en lugar de proteger a esos trabajadores estables, pueden empezar a considerar más el interés de ese creciente precariado y a lo mejor llegar algún día a tener el sentido común y la visión a largo plazo de entender que deberíamos avanzar hacia una laboralización, ¿no? Un equivalente, digamos, de lo que en el mercado del sector privado sería un contrato único. Y el quinto punto, y para mí el más importante, es preguntar a vuestros hijos qué quieren ser de mayores. Si lo preguntas a nosotros hace 20 o 30 años, pues muchos de nosotros con cierta vocación pública hubiéramos dicho que queremos trabajar, pues no sé, en el mundo académico, universitario, educación, sector público, en algún ministerio, en alguna administración. Hoy preguntadles a vuestros hijos y qué querrán ser, y la mayoría, los que tengan vocación pública, en el mejor de los casos te dirán una ONG, desde luego no hacer oposiciones, y en otros casos a lo mejor una Big Tech o una compañía tecnológica o algo así que tenga una cierta vocación. Y la paradoja es que el sector público es más importante que nunca porque, queramos o no, sigue captando la mitad del PIB y regulando la otra mitad todavía más, y en algunos países como España todavía incluso más que en otros, y por tanto su peso y su importancia es mayor, y habéis tenido muchos en la fundación como Jim Robinson y otros hablando de la importancia de las instituciones. Es más importante el Estado que nunca, y sin embargo pues lo que tenemos es una dificultad para atraer al talento, y seguramente lo que deberíamos hacer es abrir este modelo de entrada, facilitar la atracción de talento de la universidad mucho más rápido del que estamos teniendo, y también despolitizarlo, ¿no? Porque un joven que entra o una joven que entra en el Reino Unido, en Nueva Zelanda o en Suecia, mira hacia arriba cuando llega a la administración y ve que hay muchos escalones despolitizados, ¿no? Que puede ascender. En cambio, en España, en algunos cuerpos en los que entras, ves que 1 o 2 peldaños por encima de ti y ya tienes que empezar a tomar posiciones políticas con algún partido si quieres ascender. Muchas gracias. Jesús, ¿quieres hacer un comentario? Sí, yo quería comentar una cosa, una puntualización con respecto a lo que decía Víctor. Pues yo también he sido de los que he defendido que seguimos ofreciendo muchos puestos administrativos y relativamente pocos a nivel alto. Yo creo que esto además está relacionado con otra cosa. En estos momentos, la administración española, si tú entras en los niveles más bajos, estás relativamente bien pagado con respecto al sector privado, sobre todo si tienes en cuenta la enorme seguridad que tienes. A mí, una de las cosas que más me llamó la atención durante la pandemia fue un artículo que salió, no me acuerdo si era El Mundo o El País, de una familia que los 2 padres y la hija trabajaban en Barcelona y gracias a que habían hecho la oposición de correos, ahora iban a ser carteros y por tanto estaban protegidos contra la pandemia. Estaban encantados. Y decía la hija, es que nos ha tocado la lotería. Bueno, pues no puede ser posible que encontrar un trabajo en correos de cartero sea equivalente a tener la lotería.
Pero aquí en Estados Unidos, pues ser cartero pues es un trabajo muy respetable, pero que es exactamente igual que los trabajos de un nivel de calificación similar y por tanto no hay problema. Si tú quieres ser cartero en Estados Unidos, solo tienes que ir, echar la solicitud e inmediatamente te contrata, porque ni es ni mejor ni peor que un trabajo similar. Lo cual enlaza también con lo que decía Elisa de tener un mercado de trabajo que funciona mal. Y a la vez, si uno quiere ser teco o quiere ser abogado del Estado, en estos momentos los sueldos no son competitivos. Y si uno sabe hablar inglés muy bien y sabe hablar francés muy bien y ha hecho muy buena carrera de empresariales o de económicas y es un tipo listo con manejo de datos, es que hay un mundo para ti en Nueva York y en Londres o incluso en Frankfurt que paga mucho mejor que ser teco. Y esto es un problema. Y creo que es un problema además que hay que empezar a resaltar y que va un poco hacia una compresión de salarios públicos que hemos sufrido los últimos 30 años y que hay que empezar a remediar. Precisamente ahí, Jesús, nos permite vincular con el cuarto bloque que habíamos pensado analizar, ¿no? Que es el tema, volvemos, sobre los incentivos, ¿no? Hemos hablado del talento y de cómo se tiene que reformar también en la selección de aquellas personas que están llamadas a liderar lo público, ¿no? Pero lo cierto es que incluso esas personas que pueden tener incluso incentivos de vocación de servicio público que compensen esos diferenciales que señala Jesús, cuando entran en la administración, muy a menudo se encuentran con lo que llamamos la cultura administrativa pública. La administración que no está acostumbrada a colaborar y que carece de los incentivos adecuados para que incluso los administradores públicos que acabamos de mencionar, con mayor capacidad de liderazgo, puedan ejercer eficazmente sus funciones y tengan que derivar hacia lógicas como las que ha descrito Víctor o Elisa, ¿no? Resumiendo también el centenar de preguntas que me están entrando continuamente, ¿cómo aligerar la pesada carga de la tradición, ¿no? Y descomponer los roles estandarizados durante siglos, a menudo, para adaptar las pautas y procedimientos de la administración a la realidad actual y futura? ¿Qué podemos hacer? Y por otra parte, ¿cómo conseguir abrir el dominio público, ¿no? Y conectarlo con los otros dominios, el dominio privado, el dominio académico, el dominio cívico, ¿no? Y conformar esos espacios reales de co-creación que reclama la realidad actual, ¿no? Hemos hablado muy poco de tecnología e de innovación, hemos hablado mucho de ciencia política, pero en el fondo hay un shock fuerte tecnológico, ¿no? Y de capacidades nuevas que tienen que conformarse, pero al mismo tiempo la cultura debe cambiar para poder entrar en esos espacios de co-creación en el que el liderazgo pueda ejercerse. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué opinas, Víctor, sobre esta cuestión? Pues me parece esencial. Yo recuerdo que siempre se lo comento a un amigo mío que estudia David Lewis, que es un experto en administraciones públicas en el Reino Unido, y yo le decía, yo me paso el 90% de mi vida profesional hablando sobre la importancia de las instituciones, pero luego me doy cuenta que cuando hablo en privado con alguien, el 90% es sobre la importancia que tiene la cultura, ¿no? Y para explicar las cosas, yo creo que hay dos cuestiones importantes aquí que me gustaría resaltar. El primero es la cultura de nuestras administraciones públicas. Tenemos un legado, pertenecemos a la cultura administrativa napoleónica y es una cultura que antepone el principio de legalidad sobre el principio de gestión, el principio de la ley sobre el management, ¿no? Y esto es así, y esto pues es un lastre. Dicho esto, hay muchos países que han transitado, que han sido capaces de dar un mayor peso a la gestión, que es esencial para proveer las políticas públicas del estado de bienestar, que es absolutamente imprescindible para dar respuesta en este mundo de incertidumbres, de pandemias y de crisis económicas, como por ejemplo Portugal, que ha sido mencionado por Jesús y por Elisa también en alguna ocasión. También podemos mirar adentro de nuestras fronteras y podemos aprender de algunas experiencias que, por ejemplo, ha puesto en marcha el País Vasco, ¿no? Con los nombramientos de algunos cargos directivos, ¿no? También siguiendo unos principios de mérito y relativamente despolitizados, incluso algunas administraciones que desde fuera y en muchos aspectos son muy criticables, pero como la Generalitat Catalana, pero en sanidad, por ejemplo, sí que han puesto en marcha también sin hacer mucho ruido, han puesto en marcha también unos mecanismos bastante interesantes de gestión y despolitización y introducción del directivo público. Pero, por ejemplo, también podemos mirar otros países fuera de nuestras fronteras que tenían una administración muy burocrática, que
históricamente son parecidos a nosotros, porque eran muy pobres en los años 50, con una población parecida como Corea, y que se han convertido en países muy buenos, que han tenido una respuesta muy efectiva a la COVID, y a pesar de que, bueno, culturalmente puedan ser distintos, pero han hecho un ejercicio muy fuerte de transformar esta cultura burocrática tradicional heredada en una cultura de transparencia, una cultura de gran colaboración con el sector privado. Por ejemplo, se habla mucho de que Corea pudo contener la pandemia de la COVID gracias a que testearon más a sus ciudadanos. Esto no es cierto. Lo que ocurre es que testearon antes. ¿Y por qué pudieron testear antes? Porque no tenían ni una quinta parte de las cargas burocráticas que existen aquí para conseguir cualquier tipo de autorización, y de manera muy rápida se pudo conseguir la colaboración de empresas innovadoras que fueron capaces, pioneras, de poner a disposición de las administraciones de manera muy rápida los tests. Dicho esto, junto a esta cultura de las administraciones, y con esto concluyo, también existe una cultura nacional. Y los españoles, pues no sé si estamos lleno, España está lleno de españoles, pero sí que tenemos algunos rasgos particulares que se pueden ajustar, ¿no? Pero que hemos de ser conscientes de eso. El primero es el estatismo. Es un país bastante estatista. En las encuestas sobre comparando, pues, qué responsabilidad asignan los ciudadanos a las administraciones a la hora de resolver sus problemas de la vida cotidiana, su bienestar, darles trabajo, etcétera, pues España puntúa mucho más alto que otros países que, por ejemplo, tienen estados de, no solo los países anglosajones como donde reside Jesús, sino también en países de la Europa del Norte que tienen grandes estados del bienestar. Ahí la idea de la responsabilidad individual lo tienen más asumida. Escribí un artículo en El País que causó cierta polémica, que se llamaba Confinar o Confiar, y que hablaba un poco sobre la cultura, ¿no? Que los países católicos, protestantes, confían en los ciudadanos, los niveles de confianza ciudadana son más altas, y por tanto, pues confías. En cambio, en España, como no confías, confinamos. A mí me pareció absolutamente, es una frase que utilizo siempre con mis colegas internacionales cuando le preguntaron a Fernando Simón sobre por qué tenían que cerrar los parques en Madrid, y entonces dijo que, bueno, no cerraríamos si pudiéramos poner a un policía en cada esquina de un parque, y esa es la idea. Esa es la idea. O sea, no confiamos de entrada, no confiamos, pero, y como no podemos poner un policía, pues prohibimos a la gente. Y esa desconfianza, además, no solo ya es característica de España, va en línea con otros países que han sufrido dictaduras, y en este caso nos asemejamos más a la Europa del Este, y entramos, como algunos economistas han demostrado bastante, Jesús sabrá mejor, cómo se produce un círculo vicioso, ¿no? Cuando los ciudadanos desconfían de las administraciones, desconfían los unos de los otros, demandan más regulaciones a las administraciones para decir, bueno, pues esto, pongamos un policía en cada esquina, o que no limitemos el poder que tengan los empresarios a la hora de despedir a los trabajadores, y esto genera más corrupción, porque la mayor regulación no genera menos, sino más corrupción, y la corrupción genera a su vez más desconfianza, con lo cual entramos en ese círculo vicioso entre desconfianza, excesiva regulación y también corrupción. Y por último, el último aspecto que creo que destacamos los españoles en las comparativas internacionales de valores culturales, es que me parece también muy importante para la pandemia, nosotros puntuamos muy alto en la variable de evitar la incertidumbre. Nosotros queremos evitar la incertidumbre, tenemos miedo al futuro, a lo que pueda ocurrir, no abrazamos la incertidumbre como en otros países. Tenemos mucho miedo si lleva a que, por ejemplo, abusemos de los antibióticos, que eso es un problema también que, que nos viene por delante. Y también eso implica seguramente, pues, una mayor querencia por los confinamientos, y esto se traduce también en legislaciones laborales mucho más restrictivas, ¿no? Por tanto, tenemos esos aspectos de cultura que pueden cambiar, pero que me parece que es importante, si los queremos cambiar, ser consciente de ellos, ¿no? Jesús, sí. El peso de la tradición. Sí, no, pesa mucho. Yo cuento siempre una pequeña anécdota. Hace muchos años estaba leyendo una entrevista con un programador español, un ingeniero del software muy importante en Silicon Valley, y él entrevistaba y le contaba sobre su vida. Entonces él estudió ingeniería informática en Madrid, no encontró trabajo, se fue a Londres. Y estaba trabajando de camarero en Londres, y había un concurso
en el que tenías que enviar tu juego, un juego para ordenador, y lo envía. Y un día está en casa y le llaman por teléfono, es que usted ha ganado el concurso. Y dice, ¿cómo puede ser si no conozco a nadie del jurado? Y dice que le costó 2 días terminar de creérselo, que en el Reino Unido pudiesen dar un premio a alguien porque habías desarrollado el mejor juego informático y no porque fueras el primo del presidente del jurado. Y yo creo que esto resalta mucho este tema de una cultura y de una falta de confianza que sí que es verdad y existe. Dicho esto, yo creo que también hay que ser positivo y que hay cosas que se pueden cambiar. La gente pensaba que en España conducíamos todos como locos y luego cuando se introdujo el carné por puntos, pues se ha mejorado mucho. Y la gente pensaba que la legislación antitabaco jamás iba a funcionar y no, en España en los restaurantes la gente fuma solo fuera, no fuma dentro. ¿Qué cosas se pueden hacer para cambiar la cultura? Yo creo que una parte muy importante es en la educación. Y, por ejemplo, con el tema de la incertidumbre, bueno, pues enseñar a los estudiantes que no pasa nada, que no sé, yo lo miro en mi propia vida. Yo me monté un día en un avión y me fui para Estados Unidos y tú no sabes lo que iba a pasar. Bueno, me ha ido más o menos bien, pero lo mismo no me hubiese ido. Y no pasa nada. Y enseñar a los estudiantes que es mucho más importante saber encontrar información de manera individual que memorizar un manual. Dar mucha libertad a los estudiantes a que se concentren en estudiar las cosas que de verdad les importan a ellos y no lo que exactamente está en el programa. Y en ese sentido creo que reformar la educación desde el principio va a tener unos efectos de cascada sobre la administración pública muy importantes. A la vez, hay que ser consciente que esto va a llevar 20, 30 años hasta que tenga las nuevas cohortes que han ido pasando por el nuevo sistema educativo y llegando a la administración. Y eso enlaza con un tema que yo he resaltado mucho en mi trabajo en la prensa y en los medios de comunicación en España y en mis conferencias, y que también enlaza con lo que decía Elisa al principio de la charla, que tenemos que pensar que muchas de estas reformas tienen un horizonte a 10 o 20 años y hay que hacer un esfuerzo de pedagogía, que los países se cambian en 20 años, no se cambian en 3 meses. Y que incluso si un programa reformista tuviese el consenso de la inmensa mayoría de los españoles, muchos de los resultados los vamos a ver en 10 o 15 años, no los vamos a ver de la noche a la mañana. Elisa, esa cultura que también conoces, ¿cómo transformarla? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no? con lo que han dicho Jesús y Víctor. Es una cultura heredada y eso hay que saberlo, ¿no? Es una cultura que efectivamente espera mucho de la administración, espera mucho del Estado y paradójicamente espera poco de la propia sociedad, ¿no? Entonces, por supuesto, mucha pedagogía, mucha educación, pero también yo creo que lo que comentábamos antes de las personas y los incentivos, o sea, esta oportunidad de relevo generacional de verdad que va a ser una oportunidad única, ¿no? De sustituir a personas que lógicamente vienen de esa cultura y de esa tradición, y es lógico que sea así, y que además ya tienen una edad, de personas que, con todas estas cosas que estamos diciendo, pueden por lo menos ser muchísimo más moldeables en el sentido de asimilar una cultura diferente. Yo creo que esto no es ninguna tontería porque ese cambio generacional puede hacer que incluso con esos valores que todavía es verdad que existen en la sociedad española, como bien dice Víctor, pero ya son personas que pueden ser más moldeables, ¿no? Y esto no es baladí en absoluto. Y luego también con incentivos, ¿no? Porque lo ha dicho Jesús muy bien, es un ejemplo que yo pongo siempre, ¿no? La ley antitabaco, la ley de seguridad vial, resulta que éramos los locos al volante, oye, ahora parecemos todos suecos conduciendo. Digo suecos porque está aquí Víctor. ¿Por qué? Oye, porque es que, mira, me paran y me ponen una multa tremenda, ¿no? Entonces, esto lo entendemos todos y no ha hecho falta 20 años. Entonces, también este tipo de incentivos, digamos, de muy rápidamente, oye, el palo y la zanahoria, decir, oye, si haces esto, fenomenal, te va a ir fenomenal, si haces esto, se te cae el pelo. Estos incentivos también se pueden poner en la administración pública y es una forma de transformar esa cultura de una manera más rápida. Y luego lo que también comentaba Víctor, me parece importante, esas islas de excelencia que existen, y que yo, por ejemplo, estaba pensando cuando hablabais en el caso de la AIREF, bueno, todos sabemos, es verdad, la AIREF es una imposición de la Unión Europea, pero bueno, aquello fue y sigue siendo, ¿no? Un pequeño milagro. ¿Por qué? Porque con los mimbres que hay, es decir, con todos los problemas de burocracia, de reclutamiento, de tal, resulta que aquello funciona y funciona muy bien y además muy profesional y muy despolitizado. Por lo tanto,
se puede hacer incluso con los mismos que hay, que digo que tiene mérito, ¿no? Y también un poco ese mensaje. Esto se puede hacer, ese ejemplo, porque yo creo que el ejemplo a veces también es importante. Otro ejemplo que quiero poner aquí, que es muchísimo menos conocido porque es de otro ámbito, es el de la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana, que conozco bien también por razones de la Fundación. Bueno, es que también es otro pequeño milagro, ¿no? Porque ponte a luchar tú contra la corrupción desde una comunidad autónoma como la de Valencia. Es verdad que hubo un cambio de gobierno, pero en fin, os podéis imaginar lo que es eso. Oye, está funcionando y está funcionando razonablemente bien. ¿Y qué pasa? Pues que hay otras comunidades autónomas que tienen interés en ese modelo. Entonces, bueno, un poco, oye, vamos a ver qué es lo que funciona y vamos a hacerlo. ¿Son pequeñas islas? Bueno, pero vas, digamos, impulsando esos cambios, que en ese sentido también lo hemos hablado muchas veces, pues pueden ser cambios incrementales, pero también puede llegar un momento donde haya una masa crítica para que todo el mundo quiera tener un modelo parecido en sus administraciones, ¿no? Por tanto, aunque estoy de acuerdo con Jesús que hay cambios que son muy a largo plazo, pero también yo creo que hay estos incentivos que a corto plazo, estos ejemplos, que pueden ir facilitando esa transición. Y luego yo insistiría mucho en el tema generacional. Yo creo que si tú consigues que estos nuevos funcionarios tengan un poco estos nuevos valores, ¿no? Esta idea de más apertura a la sociedad, de más confianza, porque totalmente de acuerdo que ¿por qué no salimos tampoco a la participación pública en las administraciones? Porque no nos fiamos ni un pelo. O sea, estás siempre pensando que el que te entra por la puerta te viene poco menos que a atracar, ¿no? Y a su vez el que entra por la puerta también dice, oye, este es un burócrata que meta... Entonces, si conseguimos generar esos un poquito más de confianza y conseguimos también me parece importantísimo, ¿no? También contar con ese talento que hay en la sociedad civil, la sociedad española, no solo en la sociedad civil, en las empresas. Por ejemplo, casos como, me estoy acordando ahora, los farmacéuticos ofreciéndose en las farmacias para el tema de las vacunas. Oiga, pues si usted no da para poner vacunas, pues mire usted, a lo mejor tiene usted que contar con esta gente. Hay tantísimos modelos que en el fondo ves que no se hacen por desconfianza, por burocratización, porque, oye, qué follón, ¿no? Ya lo hago yo desde el sector público. Pues yo creo que todo eso ayudaría mucho, ¿no? Bien, la verdad es que hemos repasado los 4 temas que teníamos en agenda y hemos podido tocar muchísimos aspectos, ¿no? Evidentemente no hemos podido profundizar en todos los temas específicos que nos están llegando de nuestros seguidores, de las personas que están atendiendo a este encuentro. Muchos temas específicos, reformas muy concretas que es necesario llevar a cabo. Pero creo que hemos recogido prácticamente una visión global sobre los ejes principales sobre los que debería producirse esta reforma. Pero quizás ahora me tocaría en estos 9 minutos que nos quedan, ¿no?, de tiempo en este debate, empezar a recoger todas las preguntas que nos ha llegado del público. Alguna he intentado introducirla durante el debate, pero quizás permítanme resumir en una última cuestión que os traslado para ofreceros la posibilidad ya de clausurar este debate, ¿no? Como digo, se proponen muchas cuestiones que deben reformarse. También se plantean muchas preguntas, ¿no?, en las que al final la conclusión, pues Antonio Bonet, Pelayo I de Rivera, pues se centran en por qué no se va a producir la reforma. Pues porque existen réditos electorales negativos. También hay muchas preguntas hablando de resistencia al cambio desde dentro, muchos elementos de este tipo. Centrémonos en la cuestión que se repite mucho de cómo activar la palanca de la reforma. Si existen todos estos incentivos perversos para que esa reforma no se ejecute desde el gobierno, ¿cómo hacerlo posible? Y hay 2 tipos de preguntas. Unas que vienen de personas que son funcionarios del Estado, que plantean cómo podemos hacerlo nosotros, qué podemos hacer para impulsar esta reforma desde dentro. Y luego hay varias personas que han ido al debate de Robinson que hemos sacado antes, ¿no?, y de Acemoglu, de la necesidad de esa sociedad civil fuerte que, junto a los estados fuertes que caracterizan en la actualidad a nuestros países, sean capaces de compensar esas fuerzas y promover que se active esa palanca de la reforma, ¿no? ¿Cuáles serían, a vuestro modo de ver, esas prioridades para activar la reforma? Una reforma que, de acuerdo con nuestros seguidores, va a ser difícil que se active profundamente, como debe hacerse desde la Administración. Para evitar, y ahí dejo la pregunta, el comentario de la última cuestión que nos plantea, en este caso Pedro Moraleda, ¿no?, que nos traslada que es un debate excelente, pero que está deprimido por la visión que trasladamos de la situación, ¿no? Entonces,
¿Qué pensáis? ¿Cómo lo activamos, Jesús? Bueno, yo creo que hay dos cosas que la gente, tres ideas que creo que todos nuestros oyentes tienen que llevarse a la cabeza. En primer lugar, eso se puede hacer. Y en España hemos transformado muchísimas cosas más difíciles. En el 75 éramos un país que no tenía una democracia, que estaba muy aislado del resto del mundo y lo solucionamos. Y ahora estamos un país plenamente integrado en el mundo y la mayoría, yo como lo pongo, España no suele salir en los periódicos internacionales porque, bueno, esto de COVID nos parece muy tremendo y la nevada también, pero al final de cuentas tampoco nos pasa nada en especial. No están los Nicaraguas y los Venezuelas del mundo. Segundo, hay un aspecto meramente intelectual de decirlo. Y yo creo que en ese sentido, tanto lo que hace Víctor como lo que hace Elisa es muy importante de ir insistiendo y repitiendo estas cosas de manera constante y que vayan mojando como lluvia fina. Y tercero, yo creo que también hay un papel y intentaría animar a los que nos oyen como participantes de la sociedad civil a que se involucren más. Mira, yo recientemente tengo a las 5 esta tarde una reunión. Wharton, aquí en Penn, acaba de intentar organizar un centro para pensar acerca de las reformas financieras del sistema financiero y monetario en Estados Unidos. En 6 meses han sido capaces de encontrar $50 millones de donaciones para tener un fondo. Elisa, tú llevas una fundación. ¿Cuánto tiempo te llevaría sacar 50 millones de euros? Sí, 200 años. Vale, indudablemente España es un país más pequeño que Estados Unidos y es un país menos rico que Estados Unidos. Pero en Estados Unidos existe una cultura de que a mí esto es algo que me importa, yo estoy comprometido con mi país y saco la chequera y escribo un cheque por una cantidad razonable de dinero. Y en España no pasa. Entonces hay mucha de la gente que me dice estas cosas y le digo, bueno, ¿y cuál ha sido la última vez que has donado una cantidad seria de dinero? Estoy hablando de 50 euros. Una cantidad seria de dinero a las instituciones que intentan cambiar estas cosas. Y algunos no tienen dinero, pero pueden tener tiempo, ¿no? En Estados Unidos es muy normal que los chavales durante las campañas electorales se presentan voluntarios por 6 meses para trabajar en la campaña electoral. La hija de una amiga mía lo ha hecho en esta última campaña electoral y ha estado 6 meses para arriba y para abajo. Y por ningún motivo en especial, porque ella tampoco quiere hacer carrera política. Entonces, ese nivel de compromiso con el cambio, yo creo que en España, y enlaza con lo que decía Víctor y Elisa, de que esperamos siempre que lo haga otro, yo creo que la respuesta que daría muchas veces es, bueno, intentemos hacerlo entre todos. A fin de cuentas es lo que hacemos Víctor, Elisa y yo en esta intervención. Y creo que si hubiese 2 millones de españoles haciendo esto, seguro que había cambio. Porque al final los políticos responden. Si tú tienes 2 millones de personas dando la matraca con algo, ese cambio va a salir en las Cortes. Víctor, ¿sí? Sí, bueno, coincido mucho, ¿no? Con lo que, y creo que las preguntas son muy buenas. Y creo que es muy importante el papel de la sociedad civil, ¿no? Me gusta utilizar la comparación entre dos oportunidades para el cambio en Italia y en Estados Unidos. Estados Unidos a finales del siglo XIX, en Italia a finales del siglo XX, cuando en ambos países se revelaron enormes casos de corrupción administrativa. Manipulite en el caso de Italia y bueno, todos los casos de corrupción a nivel local, Atlantic City, que hemos visto en las series de televisión, Gangs of New York, toda la gran corrupción que había en Chicago, que se alargó, de hecho, en Chicago muchas décadas del siglo XX. Pues bueno, en Italia, en Estados Unidos, cambiaron las instituciones de manera sustantiva, se impusieron una serie de pesos y contrapesos dentro de las administraciones locales, los alcaldes fueron pues limitados a la hora de nombrar a altos cargos de las administraciones y pusieron los city managers, estos gestores públicos que luego se han ido extendiendo como un modelo a otros países. Cambiaron las instituciones. En Italia, ¿qué pasó? No cambió ni una sola institución, cambiaron todos los partidos políticos y el resultado fue Berlusconi. Pues yo creo que la diferencia está en la involucración de la sociedad civil, ¿no? En Estados Unidos las asociaciones empresariales, grupos de sociedad civil, los medios de comunicación tuvieron un papel de liderazgo absoluto y de decir, bueno, con estas administraciones no podemos seguir trabajando y creo que eso se echa en falta a este lado del Atlántico, ¿no?
Por otra parte, la parte positiva también, yo creo que en España tenemos profesionales altísimamente valorados. Y si hablas con cualquier, no sé, director de algún centro de investigación extranjero, de cualquier empresa, o sobre todo trabajando en el sector público, ¿no? O directores de hospitales o de lo que sea, que trabajan con profesionales españoles exiliados, entre comillas, todo el mundo dirá pues que los españoles trabajan el doble que los de su país por la mitad, ¿no? Y es así, somos muy motivados. Yo creo que hay una gran motivación y que los profesionales españoles en la administración están tremendamente formados y son muy conscientes de esto. Lo que ocurre es que están bien prisioneros de un sistema pues que no fomenta y no incentiva el buen rendimiento y un sistema que no evalúa, ¿no? Y esto enlazando un poco con lo que comentabais antes de las administraciones, necesitamos inocular la cultura de la evaluación. Decía Elisa claramente que es increíble que no se hayan amalgamado los municipios, no se hayan fusionado como en otros países, en una discusión que en muchos otros lugares ocurrió en los años 50 y 60, se dieron cuenta de que había que reformar completamente las administraciones. En España sigue constantemente seguimos teniendo esta réplica de estas instituciones y bueno, yo creo que, de nuevo, este es un momento adecuado por lo que comentaba antes, ¿no? No solo es una crisis, sino porque también tenemos una fuerte dualización del mercado laboral en el sector público y eso es una oportunidad para cambiar y un poco sacudir las cosas. ¿Lisa? Sí, yo también, sí, un poco en la misma dirección, ¿no? Yo creo que el papel de la sociedad civil es importantísimo. Eso, yo me acuerdo, Jesús, cuando montamos la Fundación Hay Derecho, nos dijo, uy, esto es cuestión de años y de tal. Es verdad, es un papel a medio, a largo plazo, pero que es esencial, es un contrapeso esencial, ¿no? Como bien explicaba Acemoglu y Robinson en su libro y si tenemos un Estado tan fuerte, aunque tenga estas faltas de capacidad que hemos dicho, necesitamos una sociedad civil igual de fuerte, ¿no? Y ese es un contrapeso. Y esto se construye entre todos. Esto no es cuestión de los tres que estamos aquí, los cuatro, porque la Fundación Rafael del Pino es desde luego un líder en esto. Esto es cuestión de todos. Y todos, como dice Jesús, pueden dar algo. Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser su conocimiento, pueden ser muchas cosas. Pero luego también creo que es importante el tema de lo que comentabas de algunos funcionarios públicos, ¿no? Es verdad que los funcionarios públicos están o estamos prisioneros de un sistema, pero en fin, es una prisión relativa, ¿no? Es verdad que puede ser incómodo a lo mejor hacer ciertas actuaciones o hacer cierto activismo dentro de la función pública, pero yo siempre digo una cosa, lo que desde luego no te va a costar es el puesto de trabajo, eso normalmente. Y te puede costar otras cosas que son incomodidades, porque eso es verdad, pero no te van a echar a la calle. Entonces, yo creo que sí, los funcionarios también tienen un papel en esto, ¿no? Y sobre todo los funcionarios organizadamente, ¿no? Porque es verdad que cada uno, un pequeño héroe aislado en un ministerio, en una consejería, eso no es demasiado efectivo, pero organización fuerte de altos funcionarios, por ejemplo, estoy pensando en FEDECA, ¿no? Que es la Asociación de Altos Funcionarios, que realmente se plante es plantarse ante ciertas cosas, en temas de politización, en temas de incentivos, en temas de opacidad. Hombre, esto hace mucho, porque al final el político de turno necesita la colaboración de los altos funcionarios. En otro ejemplo muy claro que he tenido esta tarde otra call justo antes de esta, es decir, el papel de la independencia del Poder Judicial. Vamos a ver, seamos claros, si no hubiese jueces dispuestos a jugar, digamos, el juego de la política, no estaríamos hablando de esto. Y aquí es igual. O sea, aquí, si hay funcionarios dispuestos a jugar este juego, pues tenemos un problema. Si la mayoría de los funcionarios no están dispuestos a jugar este juego y se plantan de forma clara, yo creo que esto es un incentivo muy poderoso, porque al final el político de turno va a necesitar manos, ¿no? Como decía antes, va a necesitar colaboradores y no todos suelen ser primos suyos o venir del partido político. Va a necesitar gente también con experiencia, con capacidad, con conocimientos. Por tanto, yo invitaría también ese papel de la función pública, de los funcionarios públicos, de no esperar tampoco que alguien le saque las castañas del fuego, ¿no? Ni el gobierno, ni los partidos políticos, ni la sociedad civil, cada uno que haga su parte. Y yo estoy un poco de acuerdo con Jesús. Si al final esa parte tiene masa crítica, razonablemente las cosas ocurrirán, porque al final, oye, los partidos políticos también son sensibles, lógicamente, a las preferencias que tiene la gente, y sobre todo si es un sector, digamos, importante en el sentido de altos funcionarios, profesionales importantes, por supuesto, habéis hablado, ¿no? Asociaciones empresariales, gente que realmente tiene una capacidad de influencia, digamos,
importante. Entonces, a lo mejor no necesitas llegar a los 46 millones, pero bueno, aunque tengas esa capa, digamos, implicada con esta reforma y con estas necesidades que he comentado aquí, yo creo que tienes mucho hecho, ¿no? Y no esperar a que venga el partido político de turno y que de repente se caiga el guindo, que no se va a caer porque ya lo hemos visto, y te haga una reforma que además siempre será su reforma, ¿no? Pues la verdad es que seguiríamos debatiendo y nos hemos dejado muchos temas en el tintero. Continuaremos, seguro, trabajando en esta línea, pero hemos agotado el tiempo que habíamos pactado para este diálogo y la verdad es que quiero manifestar que ha sido un verdadero privilegio tener hoy a Elisa Nuez, a Jesús Fernández Villaverde y a Víctor Lapuente con nosotros para hablar de una cuestión tan importante y además que está en el centro del debate público en estos momentos. Percibimos por todas partes una demanda social centrada en aprovechar la oportunidad que se nos abre con la profunda transformación que ha impulsado la propia pandemia y con las oportunidades que va a ofrecer la recuperación y los fondos que se van a aportar para transformar profundamente muchas áreas de nuestro país. Es el momento de hacerlo con la administración más eficiente. Existe esa demanda social de transformación de la administración y es un buen momento para impulsar este debate. Hemos querido, con la colaboración de nuestros tres invitados, aportar nuestro granito de arena a este debate que nos tiene que llevar sí o sí a mejorar un motor fundamental de este proyecto compartido, ¿no? Que es la administración española y, como digo, de este proyecto compartido y de todos, que es España. Por tanto, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos. Nos vamos con ganas de continuar impulsando esta transformación y nada, y les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este debate. Pronto les informaremos de la siguiente propuesta de la Fundación. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Y buenos días, Jesús. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches.